Buenas noches, Madrid. ¿Cómo está esta gente? Increíble, por Dios, que esto es una maravilla, ¿eh? Hay aproximadamente un 4.500% más de personas que los que estaban hoy. No sé qué de no. No a la guerra. Sí a la guerra al socialismo. Sí a la guerra al socialismo. Sí a la guerra al socialismo desde la batalla cultural, como lo hacéis todos los días vosotros, porque ese socialismo solo acude al derecho internacional y a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales cuando se trata de perpetuar dictaduras comunistas y cuando se trata de ayudar a grupos terroristas a seguir masacrando a su población. Estos feministas que están todos muy contentos ante la estabilidad que supone que los regímenes terroristas ejecuten a mujeres y a homosexuales. Menudos progresistas. Bueno, ¡viva la libertad, hombre! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España, el mejor país del mundo! Que imagínate si es grande este país, que ha sobrevivido a 20 años de socialismo y aquí estamos dando la batalla. El cohete, la idiotez más grande que jamás se ha vendido como propaganda en el mundo económico. Es absolutamente alucinante. Veréis, escucharéis por ahí que España es el país que más crece de la Unión Europea. Primero, es mentira. Por supuesto, los países del este, etcétera, nos están superando no en poco, sino en mucho. Pero además es muy importante cuando hablamos sobre la economía española, hablar sobre el mayor ejercicio de maquillaje que se ha llevado a cabo en décadas. Toda esta gente que habla de los derechos de los trabajadores se calla como si fuese esto, bueno, el jocio este que se han inventado, el jodio, el jodío diría yo, ¿no? Esto está copiado directamente del kirchnerismo, se llamaba nodio, La izquierda siempre dispuesta a copiar cualquier medida que sirva para cercenar las libertades individuales y para imponer la censura. El cohete es una de las mayores mentiras económicas que se ha vendido en la historia de la economía. Empecemos por la falacia del récord de empleo. En España hay más de 900.000 fijos discontinuos inactivos que están completamente fuera de lo que son los datos del paro. Es decir, para que lo flipéis, que tenemos un país en el que hay 10 regiones en las que hay más personas que reciben el subsidio de desempleo que parados oficiales. ¡Qué vergüenza! Eso es el éxito de la gente que dice que defiende los derechos de los trabajadores de las clases medias y de las clases humildes. Y lo que han hecho ha sido expoliar a las clases humildes y expoliar a las clases medias de la manera más abyecta. Para empezar, aprovechándose de la inflación. Hoy hemos escuchado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de que está muy preocupado por la subida de los precios. ¿Quién es el que más se lucra con la subida de los precios? ¡Hacienda! 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 Cada mes que mantienen los impuestos que tienen sobre los hidrocarburos y sobre la electricidad, recaudan más de 300 millones. Están encantados con la subida de los precios. Un paro que está maquillado, un crecimiento económico que no llega a las familias porque el Producto Interior Bruto per cápita prácticamente está estancado desde hace 5 años. Mis queridos amigos, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Si te dan 400.000 millones más de deuda, 180.000 millones de fondos europeos y todas las facilidades monetarias y fiscales, es como para no crecer. ¿Entendéis? Es absolutamente increíble lo que ha ocurrido estos años y nos van a dejar una herencia absolutamente devastadora.
Pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Un saludo a Esperanza Aguirre, la líder de la libertad que está aquí con todos nosotros. Una esperanza que es un ejemplo para todos de defensa de la libertad. Sabe que hay posibilidad de salir de este agujero absolutamente abyecto. ¡Viva España! ¡Viva Argentina! ¡Viva El Salvador! ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! El Salvador, Argentina nos muestran la forma de salir de este agujero. Pero lo que nos muestra la forma de salir de este agujero con ejemplo nacional es Madrid. Madrid ha resultado ser lo único que está permitiendo que en España estemos empezando a ver la salida del túnel abyecto del socialismo, que lo único que consigue es la destrucción de lo que cualquiera quiere para vuestro futuro. El socialismo no tiene el más mínimo interés en defender los intereses de las clases medias, porque el socialismo necesita pobres. El socialismo le preocupan mucho los pobres y por eso crea millones de ellos cada año. Necesita pobres para crear una sociedad dependiente y rehén. El empobrecimiento de la sociedad española no es una casualidad. Que en ese supuesto cohete, que no se lo cree nadie, que en ese supuesto cohete la renta real neta de los ciudadanos haya caído, no es una casualidad. La vivienda cara y escasa no es una casualidad, es una política. Defender a la ocupación, atacar a los propietarios, etcétera, es una política para crear clientes dependientes, rehenes. La inmigración ilegal no es solidaridad. La inmigración ilegal es utilizar a personas de todo el mundo para convertirlos en una subclase dependiente. Eso no es solidaridad, eso es expolio y propaganda. No me he puesto el cabestrillo hoy, pero tengo un dolor aquí en el hombro, ¿sabes? Lo que está ocurriendo con respecto a lo del jodido, el jodido, como lo llamo yo, lo que está ocurriendo no es nuevo. Esto no lo ha inventado el señor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe que no le ha funcionado la propaganda del cohete porque todos vosotros miráis vuestro bolsillo y veis que tenéis una mano ahí metida que se llama María Jesús Montero y que os está haciendo cada vez más pobres en cada momento. No le ha funcionado tampoco toda su propaganda sobre los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, cuando España ha caído no 1, ni 2, ni 3, sino 20 puntos en cuanto a sociedades que defienden a las mujeres. Esto es increíble, Esto no se hace fácilmente, ¿de acuerdo? Es muy importante, por lo tanto, entender por qué se viene a presentar ahora una herramienta de este tipo y lo que ha ocurrido en el pasado. En Estados Unidos, hace unos años, no sé si lo recordaréis, un actor se llamaba Jesse Smollett, que era uno de los miembros de una serie que se llamaba Empire, decidió hacer un engaño con un supuesto acto de odio. Este señor, en la noche más fría de Chicago, se fue a comprar un sándwich al Subway y resulta que casualmente se encontró a dos señores con gorras de MAGA, Make America Great Again, ¿de acuerdo? Que le pusieron una soga al cuello. Tardó 3 horas en quitarse la soga hasta que le hicieron la foto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que se dieron cuenta, como a cierta persona con el tema del cabestrillo, que era un engaño. De hecho, le había encargado él a las 2 personas que le hicieron la algarada que hiciesen todo el caso, que encima eran afroamericanos, y les pagó $3.500 en un cheque. Que es que la izquierda, además de sectaria y además de propagandística, es que le falta un poquito aquí, ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¡Ojo! Gracias. ¿Qué pasó?
Un montón de vosotros pensaréis, hay que ver qué ridiculez, ¿verdad? Qué ridiculez, cómo se le ocurre hacer semejante espectáculo, ese happening, y qué injusto es con las personas que de verdad sufren delitos o acoso. ¿Para qué sirvió? Sirvió para exactamente lo que van a intentar hacer en España, para intentar poner una serie de leyes que vigilen a las personas en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, etcétera, con el objetivo que muchos pensáis es el de la censura. No, señor. El objetivo no es el de la censura. El objetivo es el de la autocensura, que es mucho más importante. La censura, cualquier persona de vosotros que haya tenido la mala suerte y el horror de vivir en una dictadura, es que te digan no puedes leer esto o no puedes escuchar esto. La autocensura es cuando tú decides conscientemente no opinar o no decir algo porque a ver qué puede pasar. ¿Qué cosas pueden pasar? Durante la administración Biden, que le gusta tanto a los partidos tan moderados de nuestro país, se desbancarizó a decenas de personas. Es decir, te quitan tu cuenta bancaria porque has dado un like a un X. Se hizo una campaña brutal en la que se cancelaba o se vetaba a personas por decir cualquier cosa y además de manera completamente random, completamente, y esto es muy importante, completamente aleatoria por una razón específica. Que te calles, que no pienses, que no actúes. Eso ocurrió en Estados Unidos, pero eso lo vemos muy lejos. En Reino Unido hoy, si le das un like o le haces un post en X con un mensaje que se considere, entre comillas, de odio, y eso por supuesto está abierto a cualquier cosa, ¿qué es lo que te puede pasar? Que ves a más policías en tu casa de los que has visto nunca si hubiera un delito de verdad. Y eso tiene dos objetivos. Tiene dos objetivos. Uno, no ves a un policía cuando hay un delito de verdad ni para heredar. Dos, pones un tuit y hay más policías en tu casa que un episodio de Cops. Es una cosa increíble. Es decir, es intentar silenciar, cancelar y vetar a la gente de orden, a todos vosotros. A todos los que lo único que hacéis es pensar de manera independiente, de manera pacífica, que es la manera en la que se ganan las batallas. La buena noticia es que estamos ganando la batalla cultural y por eso tienen que lanzar este tipo de herramientas. El objetivo de esta herramienta, aparte de darle una pasta que te mueres a unos cuantos comisarios políticos, el objetivo de esta herramienta es hacer toda una campaña. Ya veréis. Mirad, yo hoy aparezco del futuro, vengo del futuro, mis queridos amigos. Os voy a decir exactamente lo que la herramienta de Odio va a decir cuando publiquen sus resultados. Número 1. En X se han disparado los mensajes de odio y todos los mensajes de odio provienen de la fachosfera, la derecha y la ultraderecha. Qué pereza me da cada vez que lo dicen. Número 2, te van a decir, hay que hacer una campaña por todos los colegios, por todos los ayuntamientos, por todos los lugares públicos que se puedan para concienciar. Número 3, hay que empezar a señalar a personas independientes, como ya se está haciendo en el Congreso de los Diputados, para evitar los discursos de odio. Fíjate qué curioso esto de los discursos de odio, cuando en esta semana yo he recopilado las siguientes frases. De acuerdo. X empresario es un delincuente asesino. Eso no es un delito de odio. X presidenta de la comunidad de Madrid es una ida, es una loca, es una peligrosa
desorientada. Estas cosas no son delito de odio. ¿Sabéis qué es delito de odio? Delito de odio es recordarle a una persona que le duele un poco la espalda que eso no es una agresión. Y es importantísimo, por lo tanto, que empecemos, me vais a permitir daros la solución, preventiva. Todos los días, cada vez que veáis una salvajada del señor Bridges, Oscar Bridges, alguna salvajada de las que dice cualquiera de ellos con toda la libertad, etcétera, inmediatamente responded en X, delito de odio. Es la única manera en la que vais a poder responder. Tenéis el poder, todos vosotros. Cuando tenga la desvergüenza un ministro de decirle a otro representante político por ser adversario que está loco, que es un asesino, que es un terrorista, que es un genocida, lo que queráis, inmediatamente delito de odio. Y así es como se puede parar eso. Si no, no se va a parar. Muy importante, muy importante. Por lo tanto, recordad, la razón por la que se lanzan estas herramientas de odio de verdad, herramientas de control social, es porque el Estado depredador está perdiendo la batalla cultural. Gracias a todos vosotros, todos los que estáis aquí, todos los que estáis aquí y todos los que están fuera, todos los que nos están viendo, el Estado depredador está perdiendo la batalla. El Estado depredador que le cuenta a la gente que le va a quitar 7 del bolsillo para después darle una subvención de 1, está perdiendo. El Estado depredador está perdiendo cuando dice no a la guerra y a la vez blanquea a regímenes que ejecutan mujeres y homosexuales. El Estado depredador está perdiendo cuando te encuentras, como estamos viendo cada día, que ese mismo Estado depredador estuvo callado completamente mientras el régimen de Irán asesinaba a 36.000 personas en las protestas legítimas, y eso les molesta, y eso les molesta muchísimo. Por lo tanto, lo primero, España es muy grande. España es el mejor país del mundo. El cambio está llegando y el cambio va a venir de vuestra mano. No es copiar lo que se esté haciendo en El Salvador, lo que se esté haciendo en Argentina o lo que se esté haciendo en Italia o lo que se esté haciendo en cualquier otro país. Es recordar que aquí, con levantar la bota del cuello de las empresas, de las familias y de los autónomos, empezamos a crecer de verdad. No el cohete. Y empezamos a crear empleo de verdad sin el más mínimo problema. Las empresas españolas, los autónomos, héroes. ¿Quién hay aquí autónomo? He visto por este lado que están los autónomos que todavía quedan en España. He visto que aquí están todos. Los autónomos, héroes. ¿Por qué el gobierno de España odia a los autónomos e incumple la legislación europea que obliga a que los autónomos que facturan menos de una cantidad se les exima de IVA y además les cruje a subidas de cuotas todos los años? ¿Por qué? Por la propia palabra. Porque son autónomos. Porque los autónomos no son clientes dependientes rehenes. Y eso les molesta profundamente, ¿no? Que decías recientemente en un medio de comunicación, decía, un país con pocos autónomos es un país desarrollado. No, no, lo que se olvidaban es que los países desarrollados lo que tienen son autónomos que se convierten en medianas empresas y que después se convierten en grandes empresas. Esa parte la olvidaron, esa parte la olvidaron. España necesita aumentar el tamaño empresarial. Y lo que tenemos ahora mismo es un gobierno que no solamente ataca al tamaño empresarial, sino que además está constantemente señalando a las empresas en los medios de comunicación y en sede parlamentaria sin ningún tipo de problema. Delito de odio. Delito de odio insultar a los empresarios, delito de odio insultar a los autónomos, delito de odio tener la desvergüenza, una panda de delincuentes
ya algunos ya en la cárcel, tener la desvergüenza de decir que es que los autónomos hacen ingeniería contable para pagar menos impuestos. ¿Esto sabes quién lo dijo? Santos Cerdán. Super Santos le llamaba. Santos Cerdán. Ese ejemplo mundial de efecto multiplicador del gasto público. Eso sí que es multiplicador keynesiano. Multiplicador keynesiano, una porra. Es increíble. ¿Y por qué es importante que deis la batalla con respecto a todo esto del delito del odio? ¿Por qué? Porque en el año 2012, a mí me acusaron de todo por decir, uno, que la eliminación de las centrales nucleares en Europa era una locura, y dos, por decir que la inmigración ilegal era una salvajada que no solamente no te salva las cuentas públicas, sino que te las empeora. ¿Qué es lo que pasa? Fast forward, resulta que todo lo que vosotros habéis escuchado en estos años, que decían, casi todo lo que habéis escuchado, que decían que era desinformación y bulos, resulta que era verdad con respecto al COVID, con respecto a las centrales nucleares, con respecto al riesgo. Por Dios, tengamos en cuenta, por lo tanto, que cuando tienes la razón, como la tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero ¿sabéis en lo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí? Que la libertad siempre hay que defenderla por encima de todo. Aquí, todos los que estáis, podréis tener diferencias de opinión sobre un aspecto u otro, pero no os centréis. Lo que quiere el Estado depredador es que os centréis en lo que nos diferencia. Que os centréis en lo que nos diferencia. No, es que a mí no me parece que este es suficientemente liberal. A mí me parece una chorrada como la copa de un pino. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a alguno decir, este no es suficientemente comunista? ¡Para adentro! Todos los comunistas juntos, y los que no son comunistas también, comisarios políticos, socialistas, etcétera, etcétera. Hay que luchar contra el socialismo, porque el socialismo no es que sea una idea buena llevada a cabo equivocadamente. El socialismo es una malísima idea llevada a cabo perfectamente. El socialismo es un fracaso. El socialismo es un fracaso de tal calibre que hasta cuando te regalan el petróleo fracasa. Esto no es fácil de conseguir. Esto no es fácil de conseguir. ¿De acuerdo? Te dicen, hay que ver, por Dios. Hay que ver cómo está Cuba, Hay que ver cómo está Cuba, que después de 60 años de dictadura comunista, el país es un desastre con hiperinflación, con apagones, la economía es un horror, etcétera, etcétera. Y te dicen, no, es por el bloqueo. ¿Es por el bloqueo? ¿Cómo que por el bloqueo? Pedazo de caraduras. ¿Cómo que por el bloqueo? Primero, no hay ningún bloqueo. Los mismos que te dicen que hay un bloqueo en Cuba se vanaglorian de los 38 tratados bilaterales que tiene la dictadura comunista con las mayores economías del mundo. Cuba es la economía más subvencionada del mundo, no es una economía bloqueada. Cuba lleva subvencionada por China, Rusia, la India, la Unión Europea. Nosotros, no sé si lo sabéis, pero mientras os crujen a impuestos todos los años, el gobierno del cohete les condona 300, 400 millones de euros de deuda. Entre condonaciones de deuda y subvenciones directas, la economía cubana ha sido completa y absolutamente subvencionada durante décadas. ¿Por qué está hecha un desastre? Porque la dictadura cubana es una cleptocracia de ladrones que se lleva todo el dinero que entra en dólares y lo genera y lo difumina en cuentas por todo el mundo. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! Y viva Cuba libre es muy importante porque, atención, que en Cuba les va a salir un del sí. Cuidado que les van a hacer un del sí.
¿Por qué? Porque como es una cleptocracia, en el momento en el que empiezan a ver que pierden los ingentes recursos que reciben, empiezan a, de verdad, ponerse muy nerviosos. Pero la libertad está avanzando. El ejemplo de Argentina es espectacular y es la demostración de que no es cierto que al socialismo no se le puede quitar de en medio. ¡Viva Argentina, hombre! ¡Qué gran país! Es la demostración de que al socialismo no solamente se le puede quitar de en medio, sino que además al socialismo, como se le quita de en medio, es desde la batalla cultural, desde la democracia y desde desde darle al pueblo la verdadera voz. Es decir, siendo absoluta y totalmente coherentes con las ideas de la libertad. Hay que defender las ideas de la libertad sin complejos, sin complejos. Eso es lo que más les molesta. Lo que más les gusta es aquellos que tienen miedo a defender la libertad. Decía Winston Churchill que en un campo de maravillosas vacas los que hacen más ruido son los grillos. Y que si le haces caso a los grillos, te quedas sin vacas, sin leche, sin carne y sin nada. Y eso lo digo yo. Eso no lo dijo Winston Churchill. Que no le hagáis caso a los grillos. Que no le hagáis caso a los grillos, que estáis ganando, las ideas de la libertad están avanzando, que la gente no se cree la propaganda de los medios de comunicación, que el hecho de que el gobierno de España tenga que pasarse todo el día gastándose centenares de millones de euros de vuestros impuestos en propaganda sobre cómo va la economía es la evidencia de que no cuela. Por eso tienen que estar repitiéndolo todo el día. Si vosotros os creyeseis que la economía española va como un cohete, no necesitarían estar repitiéndolo todo el tiempo. Decía Margaret Thatcher que una dama no tiene que repetir constantemente que lo es. Y si lo tiene que repetir muchas veces, es que no lo es. Hemos vivido una época en la que se ha defendido el inflacionismo, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, el silencio de las empresas, el acallar constantemente a los sectores productivos para darle más poder siempre a los destructores de riqueza. Hemos visto cómo en Davos se pasaba de defender la lógica económica a defender que si tomabas café era malo para el cambio climático. Idioteces. Todo eso está cambiando. Y tenemos que defenderlo sabiendo que, número uno, las ideas de la libertad son las ideas correctas. Número dos, el socialismo no es bueno en ningún caso. No existe el concepto del socialismo bueno. No existe el concepto del Partido Socialista que te va a ayudar a llegar a acuerdos de largo plazo, no sé qué y no sé cuántos. No existe. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que las ideas de la libertad son las únicas que dan la prosperidad a los ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Defender sin ningún tipo de tapujos la libre empresa. Libertad de empresa, que las empresas crezcan, que haya más riqueza, que el que crea riqueza se quede la parte que le corresponde porque para eso crea riqueza y con ello se crea mucha más riqueza para todos los demás. Tenemos que defender por encima de todo que tenemos un gran país y lo que tenemos que hacer a partir de los próximos 14 segundos es, aparte de escuchar a mi queridísimo amigo Javier Milei, casi un héroe de la libertad, tenéis que defender todos los días a las empresas. Defended a las empresas, defended a los que crean riqueza, defended a todos los autónomos que están aquí, defended a los que no están, defended a las familias, defended a los individuos. Todo totalitarismo parte de convertir a las personas en grupos. Vosotros no sois grupos, sois personas. Discreparéis en unas cosas y en otras no. Pero todos vosotros defendéis la libertad. No dejéis de hacerlo. Y recordad, el enemigo nunca duerme. Por lo tanto, viva la libertad, viva España, viva Cuba libre, viva Irán libre, viva... Y viva todos los empresarios de España que con todas las
penalizaciones que les ponen y con los palos en las ruedas que hacen que este país tan grande como es continúe siendo grande y lo va a ser mucho más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva la libertad! ¡Viva España! ¡Viva España!